En Mateo capítulo 25, el Señor dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, al esposo, al novio desposado. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron consigo aceite juntamente con sus lámparas. Salieron al encuentro, entendían que venía Cristo, se habían cumplido las señales. Pero tardándose el novio desposado en venir, hoy en día debió haber venido Cristo. La señal más poderosa que Cristo ha dejado es la señal de la higuera. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cristo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto que os he dado como señal, todo esto que ustedes judíos van a atravesar, para que ustedes entiendan que están atravesando la tribulación, la semana número 70 del profeta Daniel, Daniel 9:27, estas señales, las de Mateo 24, todo esto acontezca. No pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que nace juntamente con el reverdecer de la higuera. Israel como nación, después de 2000 años, volvió a tener vida nacional en 1948, por un decreto ONU. Pero realmente volvió a reverdecer, sus desiertos florecieron en 1949. El 14 de mayo de 1948, por un decreto ONU, Israel volvió a tener vida nacional. Pero en 1949, cuando ya Ben Gurión entró a tener poder político, ser el primer ministro, Israel cercó sus fronteras, empezó a habitar su tierra. Eso ocurrió en 1949. Ahí floreció la higuera que se había secado. Volvió a ser nación soberana. Nosotros tenemos 73 años y contando de que Israel volvió a ser nación. Es la mayor señal. En Mateo capítulo 24, versículo 3, como los judíos piden señales para poder creer, ver para creer. Siempre los judíos le piden señales al Señor para poderle creer al Señor. Si el Señor no le da señales, los judíos no le creen, porque es un pueblo incrédulo. En 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, dice 1 Corintios 1:22. Entonces, en Mateo 24, cuando ya los judíos supieron que no era el tiempo para que Cristo viniese a reinar, a venir a la tierra a reinar, le pidieron señal. ¿Qué señal nos das de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo. En Mateo 24, los judíos llevaban al Señor a contemplar el templo de Herodes. El Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien. Con ello, los judíos, con eso que le dijo el Señor, los judíos entendieron que la venida a reinar de Cristo no era todavía. Entonces le dijeron los judíos que piden señales. ¿Qué señal habrá de tu venida? Todo el capítulo 24 de Mateo, el Señor no solamente le está dando una señal, le está dando varias. Os entregarán en las sinagogas, habrán guerras y rumores de guerras, se levantarán falsos cristos. Mas cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, no acá en Quintero, donde yo vivo, en Chile, o en Viña del Mar, no, en Judea. Por lo tanto, es a los judíos. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Procurad que vuestra huida no sea en día de reposo,
Yo que soy chileno, yo no guardo el día de reposo porque soy gentil. Entonces es solamente dicho a los judíos que piden señales. ¿Qué señal? Le pidieron una señal. ¿Qué señal nos darás de tu venida? Todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo no tiene nada que ver con Mateo 24, en lo absoluto. Cada versículo, cada palabra, cada señal que Dios está dando en Mateo 24 se ha de cumplir durante la tribulación, no ahora. Con todos los desastres que estamos viendo ahora, con toda la maldad, con todos estos rumores de guerra, con todo eso, con plagas que han venido, con todo eso y ser así, nada de lo que ha ocurrido ahora, nada tiene relación con lo que está diciendo el Señor en Mateo 24. En absolutamente nada. Uno tiene que entender, querido amigo, que Cristo, hablando de la segunda venida, primero, la Epifanía. Cristo viene a las nubes a arrebatar a su iglesia, a los portadores del Espíritu Santo, solamente a los portadores. Acuérdense que el Señor, a través del apóstol Pablo, en Romanos 8:9, advierte, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Solamente los que tienen al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, son de él. Y cuando Cristo venga a buscar a su novia, a las nubes, para llamarla, solamente las que tengan al Espíritu Santo se van con él. Por eso es tan relevante Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio que hoy no es predicado. No, hoy día no es predicado el evangelio. No, no te confundas, querido amigo. Hoy día lo que hay es apostasía. Y han surgido en las redes sociales personas que están profetizando. No están predicando el evangelio. Están hablando profecía. Una profecía es una predicción de lo que va a ocurrir. Se está haciendo una predicción. Va a ocurrir esto porque está escrito en la Biblia que esto va a ocurrir. Hoy en día tú ves escatólogos, teólogos, hablando solamente de profecías que se han de cumplir. Sí, se han de cumplir las profecías. De alguna manera lo hacen bien. Pero Cristo nos mandó predicar el Evangelio, no predicar profecías. En Mateo 7, es muy importante Mateo 7, porque Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor está hablando de entrar, haciendo un llamado a entrar por la puerta estrecha para ir al reino eterno en los cielos y ser librado del infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte eterna del alma que tiene existencia eterna. Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, a esperar en tormento a las almas que no fueron salvas, el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, a los millones de personas que nunca en vida nacieron de nuevo, muertos espirituales. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos y personas de estratos pobres, de estratos sociales pobres, bajos estratos sociales, de pie ante Dios, porque es un juicio. Cuando entra el juez, hay una voz que dice, todos de pie, porque es un juicio. Este es un juicio de condenación, el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11, 12, 13, 14 y 15. Dice, y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que es el registro civil de los moradores del cielo, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte eterna del alma, la muerte segunda. Entonces acá el Señor está diciendo, entrad por la puerta estrecha, Mateo 7, versículos 13 y 14. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y poner atención,
poner atención. Muchos son los que entran por ella. Entran. El verbo entrar. Entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Nunca el Señor está hablando de que son pocos los que entran, son pocos los que la hallan, nada más. Son pocos los que la hallan. En ningún momento el Señor está hablando de que son pocos los que entran, que por fin entran por ella. No, solamente está diciendo son pocos los que la hallan. Respecto de la puerta ancha, donde todos entran al infierno, dice muchos, millones de 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 millones entran por ella, entran con toda seguridad al infierno, entran por ella. De la puerta ancha que va al infierno, millones entran con toda seguridad, entran por ella. Pero de la puerta estrecha que comunica el reino eterno en los cielos, son pocos los que la hallan nada más. ¡Oh! ¿Cuántos realmente son salvos? Contados con los dedos de una mano, querido amigo. Fíjate que en el original, hablando acerca del camino angosto que va a la vida, los que están caminando acá, si mueren van al cielo, al reino de los cielos, el reino eterno, dice, son pocos los que lo están hallando, dice el original, son pocos los que lo están encontrando. Tampoco dice son pocos los que están caminando por él, son pocos los que lo están encontrando. Lo están encontrando. Ni siquiera está hablando de que ya están caminando por él, ni siquiera están caminando, son pocos los que lo están encontrando. Querido amigo, Mateo capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo hablando en primera persona, aquel que lo sabe todo. Nuestra vista es muy corta. Nosotros podemos ser engañados, tener una falsa percepción de la realidad espiritual de la raza humana, de cuántos son salvos y cuántos no lo son. Con nuestra vista, con nuestra percepción, podemos ser muy engañados. Pero Dios, que lo sabe todo, nos está diciendo que los genuinos salvados son muy pocos. Pocos. Respecto, en términos generales, se está hablando acá. Ahora hablemos, según lo que dice el Señor, de los pocos que la hallan, los pocos que la hallan, los pocos que están encontrando el camino angosto, hablemos de ellos. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice, porque no todo aquel que me diga, Señor, Señor, que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es que tú creas que Cristo te ha dado vida eterna. Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer? Hacer. Siempre el ser humano quiere hacer. El carcelero de Filipo le pregunta a Pablo y a Sila, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada debes hacer. Creer. Cree en el Señor Jesucristo. No hagas, ni dejes de hacer. No hagas obras, no hagas mérito. Cree. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 Señor. Aquí se está hablando de los pocos que hallan la puerta. Los que están ahí, cerquita de la puerta. No han entrado, pero están ahí. Dicen conocer a Cristo. Dicen que han creído en Cristo. Son los pocos, ¿ah? Ya el Señor en términos generales dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella. Eso sí que es seguro. Muchos entran con toda seguridad. Son millones de millones. La raza humana completa va al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida. Y pocos son los que la hallan la puerta. El camino angosto son pocos los que lo están encontrando. No, el Señor nunca habla de que ya están caminando ahí o que ya entraron por la puerta estrecha que va a la vida. No. Pon atención. Para que te despabiles. Para que te revises si tú que dices que conoces al Señor, realmente Dios te conoce a ti. Si ha sido sumergido el Espíritu Santo en ti. Porque si alguno no tiene el Espíritu Santo, Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces,
En términos generales ya está clara la película, ¿verdad? Lo ha dicho el Señor. Ahora acerca de los que dicen Señor, Señor. Acerca de los que dicen que han encontrado la puerta. No han entrado por ella todavía. Son cristianos. Han creído en Cristo. Yo creo en ti, Cristo. He creído en tu evangelio. Me he arrepentido. Yo soy salvo, Señor. Soy salvo, Señor, 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 Señor. La expresión Señor, Señor es única y exclusiva de los cristianos que se creen salvos, pero que no lo son. El Señor dice, muchos me dirán, Mateo 7, versículos 21 al 23, siempre Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va a la perdición, y muchos son los que entran con toda seguridad al infierno, entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. No están entrando, pocos son los que la hallan. Y respecto al camino angosto, son pocos los que lo están recién encontrando. Oh, qué espantoso, querido amigo. Mira, hechos históricos, no son parábolas, no son, digamos, algún ejemplo metafórico, es un hecho real. Los millones y millones que vivían en el mundo prediluviano, ¿cuántos fueron arrebatados al cielo? 1. Esto no es una parábola, no es un hecho ficticio, es un hecho 100% real que ocurrió. Antes de enviar el castigo el Señor, el diluvio, para destruir a todos los moradores de la tierra, del mundo prediluviano, solamente 1 fue arrebatado al cielo para no ver muerte. Enoc, 7º desde Adán. El resto de los seres humanos del mundo, todos al infierno, anegados en agua, murieron en el diluvio. Respecto del pueblo de Israel, que va a atravesar la gran tribulación, está siendo simbolizado la nación de Israel en los que están en el arca de Noé, porque ellos atravesaron el diluvio, no fueron arrebatados. Noé y 7 con él, 8 en total. ¿Cuántos son salvos, Señor? ¿Cuántos son salvos? ¿Son pocos los que se salvan? Esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque de cierto os digo, a ustedes, que muchos procurarán entrar y no podrán. El mundo entero no está procurando entrar. Los días domingos, tú ves al mundo entero levantándose tarde de la cama, después de una farra el sábado de la noche, de madrugada. Están bebiendo agua para hidratarse porque seguramente bebieron demasiado. Se levantan con pantuflas, con bata, a las 11, 12 a mediodía. Otros van al estadio a ver el clásico de fútbol. Ellos no están procurando entrar. ¿Quiénes están procurando entrar el día domingo? Tú los ves en los cultos religiosos. En cada culto religioso, católico, en la misa o evangélico. Alabado sea el Señor, aleluya. Te conocemos, Señor. Creemos en ti, Señor. Ellos están procurando entrar. Entonces, volvamos al mundo que dice creer en Cristo. A los pocos que ya, porque el mundo entero está bajo el maligno, el inmenso mundo de la raza humana no tiene ni un vínculo con Cristo. Lo conozco yo lo sé. Yo que reparto folletos cristianos, que trato de predicar el evangelio en la plaza, en los paseos peatonales, reparto literatura y nadie quiere tener nada con Cristo. Nadie. La puerta ancha del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, lo ves tangiblemente cuando tú vas al centro de cada ciudad. Pero hablemos de los que han encontrado la puerta, pero que no han entrado por ella. De los que dicen que conocen a Cristo. Hablemos de ellos. De los que dicen familiarmente, con una expresión de familiaridad, Señor, Señor, yo creo en Cristo, yo soy salvo, yo me arrepentí, yo creí en el Evangelio, soy de Cristo, soy salvo, yo te conozco, Señor. Sí, pero Dios te conoce a ti. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, siempre en Mateo 7, En el versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Unos versículos más abajo, en el versículo 21 al 23, dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Siempre el reino de los cielos, que es el reino definitivo, el eterno. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre demonios expulsamos, y en tu nombre muchas obras poderosas hicimos, buenas obras, ¿eh? Estuvimos cumpliendo tus mandamientos, viviendo una vida piadosa, Señor. Señor, 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 Señor. ¿Eh? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Qué es lo que es profetizar? Predecir. Usando la Biblia, viendo los tiempos que están ocurriendo, predecir lo que va a ocurrir. Y de eso está lleno el mundo cristiano hoy en día. Han surgido muchos escatólogos, teólogos, que están haciendo profecías de lo que va a ocurrir, aplicando las profecías. Solamente están profetizando. Y Cristo mandó predicar el Evangelio. Cristo nunca mandó profetizar. Cristo nunca dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, id por todo el mundo, los poquitos que sois mis creyentes, mis salvados, mis discípulos, id por todo el mundo y profetizad a todo el mundo. No. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado, me quiero detener acá, y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Irse al infierno no es por pecar. Irse al infierno es por no creer que Cristo te salvó en la cruz del Calvario, con seguridad absoluta, con total confianza, convicción y certeza. Eso es fe. Por eso yo dibujo acá este esquema. Las personas oyen el conocimiento de la verdad que está escrito en la Biblia. Le entra por el oído, a la mente, y lo creen intelectualmente. Pero si no les baja al corazón, eso es fe, no serán objeto de que sean bautizados con el Espíritu Santo. Mira acá, el bautismo de Juan es la inmersión en agua. Aquí hay una persona, Juan el Bautista, bautizando en agua a un judío. Inmersión en agua. Se sumerge la persona en el agua. En el Jordán iban los judíos a bautizarse en el bautismo de Juan, confesando sus pecados para el perdón futuro de los pecados. Era un preparativo para que finalmente fueran perdonados los pecados con el Mesías que venía, Cristo Jesús. Por eso en Colosenses 2, versículos 13 y 14 leemos: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Por eso que cuando se bautizaban los judíos confesando sus pecados, era un preparativo para ellos, para que cuando Cristo muriese por sus pecados en la cruz, les fueran perdonados penalmente. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Ahí se cumplió cuando Cristo murió. Por eso que el bautismo de Juan y lo que predicaba Juan era un preparativo para Cristo, para que las personas, creyendo en la obra de Cristo, muriendo por los pecados en la cruz, fueran perdonados sus pecados. Entonces, los judíos se bautizaban confesando sus pecados, para perdón futuro de los pecados. Ese futuro ocurrió aquí en la cruz, cuando Cristo murió por nuestros pecados. Por eso que Juan era contemporáneo de Cristo. Juan el Bautista nació de Elizabeth y Cristo de María. Y los dos nacieron y eran contemporáneos. Tenían más o menos 30, 33 años su ministerio. Y Juan estaba bautizando. El bautismo de Juan era la inmersión del ser humano en el agua, en las aguas del Jordán. Cuando tú te sumerges en agua, te estás bautizando con el bautismo de Juan. Pero ese bautismo no salva. Era un preparativo para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de la iglesia, del nuevo pacto, bautismo con el Espíritu Santo, es cuando Dios sopla su Santo Espíritu en uno que ha oído y ha creído de todo corazón en el Evangelio. No solamente intelectualmente, sino que esto que conoce le baja al corazón. Esto es fe, con todo el corazón. Entonces tenemos el bautismo de Juan, que es la inmersión en agua del judío en el agua del Jordán. En una pileta, en una piscina, en un río, en el mar, bautismo en agua. Se sumerge la persona. En cambio, muy diferente es el bautismo, del cual está haciendo alusión el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y fuere bautizado, será salvo. El bautismo del cual se está refiriendo el Señor es el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando Dios sopla el Espíritu Santo en un creyente en el Evangelio. Inmersión del Espíritu Santo en el creyente en el Evangelio. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, hablando del Espíritu Santo, vino de noche un judío llamado Nicodemo, un fariseo, y le dijo al Señor:
Señor, sabemos que has venido de Dios, porque no hay hombre que haga las señales que tú estás haciendo si no les has dado de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por supuesto que Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para volver a nacer? El Señor le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu, el soplo del Espíritu, la inmersión del Espíritu Santo dentro del ser humano, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le habla de un viento, de un soplo. Cristo le dice a Nicodemo, el viento sopla. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu no se ve, pero se oye. El Espíritu Santo no se ve en una persona, pero se le oye a la persona. Cuando uno habla, la persona oye al Espíritu Santo que está dentro de él. Si uno no tiene el Espíritu Santo, la persona no lo va a oír, no sale por la boca. Las palabras que salen de la boca de aquel que tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, por los oídos de los demás, se oye en alguien que lo tiene. No se ve, pero se oye. En Génesis 2, versículo 7, Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios nos está diciendo cómo nos creó. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló. El Señor le está diciendo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Se oye al Espíritu Santo. Mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y en Génesis 2.7 leemos, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu Santo sopló el neuma y el ruaj, el espíritu y el alma. Y el barro formado del polvo vivió. Un ser humano viviente que tiene el espíritu y el alma. Esto es barro, el cuerpo, el estuche del alma. El alma está dentro de este cuerpo tomado del polvo de la tierra. Y es el alma la que tiene existencia eterna. Y el alma puede oír al Espíritu Santo. Le puede prestar oídos. Ahora nosotros tenemos al mundo cristiano de hoy en día. Hablando el Señor del reino de los cielos en Mateo 7. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creáis que Cristo ya te dio vida eterna, que creáis que Cristo ha dejado tu alma pecadora inimputable. Eso es lo que tiene, eso es hacer la voluntad del Padre. ¿Y dónde dice eso? El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Le preguntaron, le dijeron a él, los judíos, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. El Padre envió al Hijo, que creáis en el Hijo. ¿Y qué es lo que ha dicho el Hijo? ¿Qué es lo que ha dicho Cristo? Yo le doy vida eterna y no pereceréis jamás. ¿Le habéis creído al Hijo? Porque eso es hacer la voluntad del Padre. En Juan 6:40 dijo el Señor, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día último. Hoy los cristianitos de hoy en día dicen que hacer la voluntad de Dios es ir a ayudar al pobre, guardar los mandamientos, dejar el pecado. Yo estoy haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que tú, incrédulo, alma pecadora, creas que ya Cristo te salvó en la cruz del Calvario, que te dio vida eterna. Si tú no crees de todo corazón, con toda tu alma, que Cristo ya te salvó, no estás haciendo la voluntad de aquel que envió al Hijo. No estás haciendo la voluntad del Hijo, del Padre. La voluntad del Padre es que tú creas en el Hijo. Entonces, aquí tenemos este cuadro, que es muy, muy ilustrativo. El Señor en Mateo 7 está diciendo algo que va a suceder. Muchos me dirán, el Señor sabe todas las cosas del futuro. Muchos me dirán, esto va a ocurrir.
es una palabra del Señor profética. Va a ocurrir, sí que va a ocurrir. ¿Y sabes qué? En Mateo 25 está ocurriendo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Fíjate cómo está conectado Mateo 25 con Mateo 24. Están íntimamente relacionados. La palabra entonces está vinculando todo lo dicho en Mateo 24. En Mateo 24 el Señor le está dando señales. Los judíos le pidieron una señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? Mateo capítulo 24, versículo 3. Porque los judíos entendieron que ya Cristo no venía en ese momento a reinar a Jerusalén, a Israel. Se los dijo el Señor. ¿Veis todo esto, el templo que me estáis mostrando? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Perfecto. Entonces los judíos en el versículo 3 de Mateo 24 le dijeron, bueno, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Primera pregunta. Acerca del templo, ¿cuándo va a ser destruido? Sabemos que después vino Tito Vespasiano y se cumplió lo que dijo Cristo. No quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada por Tito Vespasiano, con los ejércitos del Imperio Romano. Y estaba dicho por el profeta Daniel, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, Jerusalén y el santuario. ¿Y cómo los judíos no ponían atención a lo que estaba profetizado? Los judíos, teniendo todo a la mano, porque Moisés y los profetas fueron dados a ellos, la ley, no, son ignorantes. Entonces el Señor Jesucristo les dice, estas serán las señales, porque los judíos le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas de respecto al templo? Primera pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Danos una señal. Primera Corintios 1:26, perdón, 1 Corintios 1:22, ¿qué es lo que piden los judíos? Para poder creer, señales. ¿Y qué es lo que es fe? Convicción de lo que no se ve. Yo, si tengo fe, no necesito señales. Los judíos es un pueblo incrédulo a Cristo. Para creerle a Dios, los judíos a Dios le piden señales para poder creer. Ver para creer. En cambio, la fe es la convicción de lo que no se ve. La iglesia es de fe. Creer con el corazón. No solamente oír el conocimiento bíblico y tenerlo aquí sabido, en la mente, sino que tiene que bajar al corazón. Creer con el corazón es creer con fe, creer con el alma. Muchos cristianos, de los pocos cristianos que hay en el mundo, dicen que son salvos, que conocen al Señor, han creído intelectualmente, han oído y tienen el conocimiento. Saben. No es lo mismo saber la verdad que creerla con el alma. Hay mucha diferencia en eso. Creer con el alma permite que Dios sumerja su Santo Espíritu en ti. Recuerda que Cristo advirtió un requisito más, aparte de creer, para ser salvo: ser bautizado. Id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el Evangelio. No andéis profetizando. Predicad el Evangelio, porque yo les diré a ustedes, nunca os conocí, y ustedes me van a decir a mí, ¿no profetizamos en tu nombre? No, yo jamás te mandé profetizar. Te mandé predicar el Evangelio a toda criatura. No os conozco, no sé quién sois. Mucho ojo con Mateo 7 y mucho ojo con Mateo 25. Mateo 7 es algo que Dios está diciendo que va a ocurrir. En Mateo 25 está ocurriendo. Las vírgenes insensatas sin aceite en su vasija le dicen al Señor, déjanos entrar por la puerta, Señor, déjanos entrar a las bodas, déjanos entrar al cielo, Señor. Y el novio sale y dice, no os conozco. Ahí se está cumpliendo. Las vírgenes que no tenían aceite, el Espíritu Santo está siendo simbolizado en el aceite, fueron aquellas que el Señor les dijo, no os conozco, no os conozco. Sé quién sois, yo os creé a las almas. Yo he creado todas las almas, pero nunca he tenido relación íntima con vuestras almas. La palabra usada en Mateo 7, versículo 21 al 23, es oidá, conocer, oidá, íntimamente. No es ginosco o gnosis. Ginosco es conocer aquí, con el intelecto. Yo te conozco con el intelecto, te ubico, pero nunca he tenido una relación contigo. Oidá, conocer, oidá. En Mateo 25, el verbo usado cuando dice el Señor, no os conozco, conocer es oidá. Sé quién sois, ginosco, os conozco de nombre.
las he creado a sus almas. Os he creado todas las almas son mías, ha dicho el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Señor conoce todas las almas. Ginosco, las conoce, las creó. Pero que haya tenido una relación íntima con esa alma, y eso ocurre cuando Dios sumerge su Santo Espíritu en aquella persona que de todo corazón ha oído y ha creído en el Evangelio. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, habiendo oído, y lo más importante, habiendo creído con el alma, con fe en el Evangelio, fuisteis sellados, sumergido el Espíritu Santo en ti, y sellado hasta la redención, hasta el rapto. El novio en Mateo 25 viene a arrebatar, y los que estaban sellados, los que tenían las primicias del Espíritu, el aceite dentro de ellos, entraron. Oh sí, querido amigo, no tengas ninguna duda que Mateo 25 no solamente es una señal del Señor a los judíos, sino que es el evento exacto cuando Cristo viene a arrebatar a la iglesia. Son los pormenores instantes antes, durante y después que ocurra el rapto. El novio, para venir a buscar a la iglesia, dio señal, la señal de la higuera, y otras señales más, todas cumplidas, por cierto. Yo estoy velando. He salido al encuentro con el novio. En cualquier minuto Cristo viene a buscar a su iglesia. Viene a cumplir lo que prometió. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, el Señor hablándole a sus creyentes. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, en el reino de los cielos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, moradas celestiales en el reino de los cielos para ustedes, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en el reino de los cielos, vosotros también estéis. La promesa. Vendré otra vez, segunda venida, a la iglesia, en secreto, a las nubes, no al mundo. Nos está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando Cristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos. No. Es la venida por la iglesia, el arrebatamiento, la epifanía. Os tomaré a mí mismo. Pablo, el gran apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, en Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos el cuerpo espiritual de Cristo. Es por eso que Cristo dice, os tomaré a mí mismo. Ustedes son mi cuerpo. El Señor le dice a Pablo, persiguiendo a la iglesia en camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? La iglesia es mi cuerpo. Yo soy parte del cuerpo espiritual de Cristo. Yo tengo al Espíritu Santo. Un día yo me arrepentí. Reconocí que no podía jamás podría evitar pecar. Me reconocí pecador. Me reconocí lo que yo voy a hacer hasta que me muera. Una persona incapacitada moralmente para no pecar. Que pecaré hasta que me muera. Con dolor lo digo, porque no lo puedo evitar. Me arrepentí de lo que yo seré hasta que me muera. Me reconocí una persona que en mí mora el pecado y morará hasta que me muera. Pero también me arrepentí en ese momento de la condición en la que estaba. La reconocí. Esto es arrepentimiento. Reconocer. Reconocí, gracias a Dios, que mi alma estaba condenada a la muerte y que necesitaba un redentor, un salvador. Reconocí que estaba espiritualmente muerto y que necesitaba que Dios me hiciera mi espíritu nacer de nuevo. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 8. Que tenía que yo ser objeto por segunda vez del soplo del Espíritu Santo. Soplar el Espíritu Santo a mí, el Espíritu Santo. Aquí hay un rostro, es el rostro de Dios, soplando el Espíritu Santo. Inmersión del Espíritu. Ese es el bautismo del cual se está refiriendo el Señor en Marcos, capítulo 16, versículo 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo, fuera objeto de que el Espíritu Santo sea sumergido en él, entre en él, hasta la redención. Será salvo. Y el que no tuviera el Espíritu Santo, el que no creyera en el Evangelio, será condenado. El que no crea en el Evangelio será condenado. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. La fe en el Evangelio, creer con el alma, permite que Dios te sumerja su Santo Espíritu en ti. Por eso que exhortación, 2 Corintios 13:5, exhortación a aquellos que se creen que son salvos y no lo son. Exhortación.
a todos, a toda la cristiandad que ha encontrado la puerta, pero que no ha entrado por ella. Dice el Señor, y pocos son los que la hallan, la puerta. Los que la hallan, no todos entran. Examinaos a vosotros mismos si habéis creído con el corazón en el evangelio que habéis oído, no con el intelecto, no que tú lo sepas nada más, lo tienes que creer con el alma. Eso es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que soy un pecador, que pecaré hasta que me muera, lo he reconocido. Estuve convencido que estaba espiritualmente muerto y mi alma condenada al mismo infierno. Para poder ser salvo tienes que entenderte con tu alma condenada a la muerte, porque la salvación es respecto de las almas que están condenadas a la muerte eterna. Si tú nunca te has reconocido con tu alma condenada al mismo infierno, entonces no hay salvación para ti. Tú no necesitas ser salvo. Si tú nunca en tu vida te has reconocido con tu alma condenada a la muerte, necesitado de un Salvador, entonces no tienes relación alguna con Cristo, porque Cristo salvó en la cruz a las almas condenadas a la muerte. Es muy relevante el arrepentimiento para salvación. No es el arrepentimiento que están diciéndole los pentecostales, los bautistas, los ortodoxos, los grandes doctores del Evangelio, el doctor ¿cuánto? El escatólogo. Deja 5 minutos al final de hablar pura profecía para decirle a la gente, ¿quieres ser salvo? Y la gente dice, sí, quiero ser salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Lo están mandando al infierno. Que yo me arrepienta de mis pecados es una obra que yo hago. Dios ha mandado al hombre que se arrepienta no de los frutos de su alma pecadora, sino que Dios ha mandado que el hombre reconozca que su alma es pecadora y lo va a hacer hasta que él muera el cuerpo. El arrepentimiento está apuntado no a los frutos del alma, no, que son los pecados, sino al alma. El arrepentimiento para salvación está apuntado al alma, entendiendo que arrepentimiento es reconocimiento, que yo reconozca que mi alma es pecadora y que va a ser pecadora toda mi vida en la tierra. Entonces, los doctores, los escatólogos de hoy en día, el doctor Juan Pérez, doctor no sé cuánto, grandes escatólogos, grandes teólogos, después de profetizar, estar hablando puras profecías bíblicas, hablando de la bestia, del anticristo, el falso profeta, hablando de la tribulación, que estamos a punto de que Cristo venga a buscar a la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia de Cristo también es un evento profético. Entonces están hablando de profecías, solamente profecías. En las redes sociales está lleno de personas que están profetizando. Y Cristo dice, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Cristo les dirá, nunca os mandé profetizar, yo os mandé a los míos a predicar el evangelio, nunca a profetizar. Porque a la inmensa mayoría de la raza humana, que está muy lejos de la puerta, no le sirve en absoluto oír profecías. A la gente que está condenada le sirve oír el evangelio, y eso mandó Cristo a predicar, el evangelio. El Espíritu Santo, sumergido dentro de un verdadero creyente en el evangelio, el Espíritu Santo envía a predicar el evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 15, Romanos 10, 15, dice ahí, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán el santo evangelio si no fueren enviados? ¿Quién envía a un instrumento de Dios a predicar el evangelio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo envía. Un genuino portador del Espíritu Santo es impelido por el Espíritu Santo, impulsado a predicar el evangelio. Y aquel que no lo tiene no puede ser enviado, porque no está el Espíritu Santo en él. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dice Romanos 10, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso que los escatólogos, los teólogos, los pastores que están hoy día hablando, ¡ah, Cristo viene pronto! Iglesia, prepárate, pronto viene Cristo. Están hablando algo profético, una profecía, están profetizando. Pero no están predicando el evangelio. ¿Qué es lo que es predicar el evangelio? Predicar el bendito anuncio de una obra completamente consumada de salvación, que tú debes creerla. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Son tus pecados los que condenan tu alma al lago de fuego, a la muerte eterna. Y si alguien, por amor a tu alma, se pone en lugar de ti y se deja imputar con tus pecados,
y Él es condenado a la muerte por tus pecados y muere en vez de tu alma, por los pecados de tu alma, salva tu alma y le da vida eterna. Y es eso lo que Cristo mandó a predicar, el santo evangelio de tu salvación. No te mandó a profetizar. Por eso que estos profetas de hoy en día, estos escatólogos que tienen mucho conocimiento intelectual y exponen muy bien la Biblia, no pueden predicar el evangelio. ¿Por qué no pueden? Porque no está el Espíritu Santo en ellos. Y el Espíritu Santo envía. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Yo tengo al Espíritu Santo morando en mí. ¿Y por qué lo tengo? Porque un día me entendí lo sucio y asqueroso que soy moralmente ante Dios. Que en mí mora el pecado. Morará el pecado en mí hasta que me muera. Y que jamás podré evitar pecar. Mas Cristo murió por los pecados de mi alma. Me arrepentí. Me entendí lo que yo voy a hacer hasta que me muera. Lo reconocí. Y eso es de muy poco. No me digas tú que el arrepentimiento para salvación es de muchos. Que un ser humano reconozca que va a pecar hasta que se muera, que jamás podrá evitar pecar, es de pocos. Y eso es parte de lo que es el arrepentimiento. El que Dios manda para que el hombre sea salvo, crea en el Evangelio. Además, reconocer, arrepentirse es reconocer, reconocimiento, arrepentimiento. Reconocimiento para ser salvo de que yo estoy caminando rumbo a la perdición, que mi alma está condenada a la muerte por haber pecado, porque Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Mi alma ha pecado, mi alma está condenada a la muerte, mi alma necesita un salvador, un comprador que compre mi alma, que la compre a Satanás. Sí, porque todas las almas en este momento tienen un dueño, a Satanás lo tienen como dueño. Había un hombre rico, que su hacienda había prosperado mucho. Y él pensaba dentro de sí, con su alma, ¿qué haré? Porque mis bienes son muchos y mis graneros son pequeños, son pocos. ¿Qué haré? Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y cuando haya hecho eso, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, muchos años, por el futuro. Come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, necio, vírgenes insensatas. Mira la relación, necio, vírgenes insensatas, sin aceite en su vasija. El ser humano es necio al no preocuparse de lo eterno, porque el alma tiene existencia eterna. El cuerpo no es eterno, es perenne. Pero el alma tiene existencia eterna. Eclesiastés 3:11. He aquí que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Cuando Dios se refiere al alma, le llama corazón. Jeremías 17:9-10, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón, el alma. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el alma? Yo, Jehová. Dios conoce lo más íntimo de los pensamientos del alma. Y cuando una persona oye el Evangelio, lo oye, lo entiende bien el Evangelio, y lo conoce bien aquí en la mente, pero no le baja al corazón, como Dios conoce los corazones, tal vez yo pueda ser engañado. Y Juan Pérez o María digan, yo he creído en Cristo, he creído que Cristo murió por mí. Por mí, no. Si Cristo murió por ti, no te salvó. No. Yo he creído que Cristo murió por mí. No, entonces no te salvó. Cuando Cristo murió por tus pecados, ahí te salvó. Dice en Romanos 5, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió por mí. Pero eso no es el Evangelio. Y Cristo advierte, el que no creyere en el Evangelio, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que creyere en el Evangelio, y yo me cerciorare, conociendo su corazón, de que él realmente el Evangelio lo oyó, lo conoció en la mente, y le bajó al corazón, porque yo conozco los corazones, yo me diré cuenta que él realmente me ha creído con toda su alma, su corazón. Entonces, y yo pusiere mi Santo Espíritu en él, soplare mi Santo Espíritu, el Santo Espíritu se sumergiere en él, fuere bautizado no en agua, no, fuere bautizado con el Espíritu Santo, será salvo. Entonces el Señor está poniendo un requisito más. El Señor no está diciendo, el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. No, el Señor está diciendo, el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado, no sumergiéndose en agua. El bautismo en agua no salva a nadie, es un simbolismo de lo que ya le ocurrió a aquel que creyó en el Evangelio.
aquel que creyó de todo corazón, con toda su alma en el Evangelio, Dios le puso al Espíritu Santo en él. Ha sido sumergido el Espíritu Santo en él. Lo tiene. Es el aceite. Es el aceite en las vírgenes prudentes. El Señor Jesucristo le da todas las señales al pueblo de Israel respecto de su segunda venida, para que los judíos entiendan que entraron a los 7 años de tribulación, para que reconozcan eso. Una de las señales, porque los judíos piden señales, 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, más para los gentiles locura, más para los que hemos creído en el Evangelio. Más para los judíos como los gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, predicamos el Evangelio. No andamos profetizando a los muertos espirituales. Porque los muertos espirituales, por más que oigan profecía y sepan del anticristo y que Cristo está a punto de venir a buscar a la iglesia, seguirán muertos. Porque un muerto espiritual solamente es nacido de nuevo cuando oye el Evangelio, que tiene que ser predicado por aquellos que tenemos al Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual hay teólogos, escatólogos, profetas, pastores, que en las redes sociales lo único que salen hablando es profecía. Están haciendo una predicción de lo que va a ocurrir. Y es muy probable que sea cierto lo que ellos digan usando la Biblia, si no estoy diciendo que no. Pero no están predicando el Evangelio porque no son enviados. ¿Y por qué no son enviados? Porque no tienen aquel que los envía, no tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? El Espíritu Santo envía. El Espíritu Santo dentro de mí me impulsa a predicarles el Evangelio. Para que ustedes, oyendo el bendito Evangelio y creyéndolo, no solamente nazcan de nuevo, sino que sean objeto de que el Espíritu Santo se sumerja en ustedes. Y ustedes dejen de ser vírgenes insensatas. Ahora se transformen en vírgenes prudentes, que tomaron el aceite en sus vasijas. El Señor le está dando señales a los judíos, para que ellos reconozcan que entraron a los 7 años de tribulación y que estos 7 años terminados, la segunda venida de Cristo a ellos. Ellos le están pidiendo señales respecto a su venida. A ellos, a los judíos. Ya la iglesia fue arrebatada a ese entonces. Entonces los judíos van a tener que ver para poder creer. Una de las señales que van a ver los judíos mirando al mundo cristiano, al final de Mateo 24, Cristo está diciendo, entonces 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y los judíos verán al mundo cristiano. Ocurrió algo. Una persona fue tomada, la otra fue dejada. Y los judíos entenderán porque ellos piden señales. Ocurrió lo que Cristo prometió. Era Cristo, realmente era Cristo el Mesías. Y Él lo dijo en Mateo 24, que uno iba a ser tomado y el otro dejado. Estamos viendo esta señal. Y otra señal más, para que los judíos puedan entender los momentos que están viviendo, tiene relación con la iglesia, dentro del mundo cristiano. Porque el Señor, cuando dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, el reino de los cielos, la iglesia. Los judíos verán la iglesia en la tierra, en el momento exacto de ser arrebatada. Mateo 25 está conectada con Mateo 24, porque la expresión entonces está vinculándolo. Todavía sigue dando señales el Señor a los judíos que piden señales. Ustedes judíos entonces verán el reino de los cielos, que es la morada eterna para la iglesia. El reino de los cielos se acerca, viene el novio, la viene a buscar, y los que están esperándolos, ustedes judíos verán a la iglesia diciendo, viene pronto Cristo. Hoy en día hay muchos judíos que están viendo a judíos que dicen que son cristianos y que van a hacer tour a Israel. No es necesario que dé nombres, pero hay muchas personas que son cristianas y dicen, yo soy judío. Soy sefardita, soy judío, pero yo amo a mi Cristo. Y hacen tour a la nación de Israel. Van a turistear, a presentarle el Monte de los Olivos, la tumba de Jesús, supuestamente. Ellos están yendo a Israel y los judíos están viendo la cristiandad, observando a los judíos la cristiandad. Los judíos rechazan a Cristo, pero observan la cristiandad. Y cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia que está dentro de la cristiandad, los judíos verán una señal muy poderosa. Los judíos serán parte de aquellos que verán presencialmente el evento del rapto. Entonces, oh judíos,
el reino de los cielos, que tiene que ver con la iglesia, de la cual ustedes no son parte, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y los judíos verán que de aquellos cristianos que están esperando el arrebatamiento de la iglesia, y lo están haciendo bien, se dieron cuenta que está muy próximo. Por eso que salieron a recibir al novio. Hoy en día yo he salido a recibir al Señor. Sé que es inminente. El Señor debió haber venido. La señal de la higuera marca la fecha de que Cristo tenía que venir. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que nació juntamente con el reverdecer de la higuera, Israel, hoy en día tiene 73, 74 años. Y una generación es de 80 años lo más robusto. Estamos en el tiempo y no ha venido Cristo. Esa es la tardanza. Yo que soy ingeniero, mis colegas ingenieros me dicen, Ulises, juntémonos en el Pronto Copec para hablar acerca del proyecto. A las 8. Ok, a las 8 en punto, a las 8 de la mañana. Yo llego, estaciono mi vehículo, me sirvo un café, compro un café y espero. 8 de la mañana. De ahí en adelante, la tardanza. Un atraso respecto de la fecha específica, la anunciada, la acordada. En este momento estamos en una latencia, en una tardanza. Es inminente el regreso de Cristo a buscar a su novia, a sus vírgenes prudentes. Evidentemente, lo que está hablando el Señor es el evento del arrebatamiento. Y la iglesia no puede estar simbolizada en una sola virgen, porque la iglesia está contenida dentro de la cristiandad. Es un grupo de personas dentro de la cristiandad. Y en la cristiandad que está esperando al novio, no todos han sido salvos, no todos tienen el aceite, no todos han sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque solamente han creído intelectualmente, pero no de corazón. Y cuando el conocimiento de la verdad, la palabra de verdad, baja al corazón, eso es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y ahí Dios pone su Santo Espíritu. La persona es objeto de la inmersión del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que en él creyere y yo sumergiere mi Santo Espíritu en él. Aquel que tenga el Espíritu de Cristo, que lo reciba al Espíritu de Cristo, será salvo. Y el que no crea será condenado. Romanos 8, 9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él, por más cristiano que sea. Por más que sea un devoto asistente todos los domingos a la congregación, estando procurando ser salvo a través de méritos, porque no ha creído que Cristo lo salvó. Él está todavía procurando, no tiene certeza de que ha sido salvo, no le ha creído al Padre lo que Cristo ha dicho. El Padre ha mandado creer lo que Cristo ha dicho, pero creer con el alma, con el corazón, eso es fe. La fe es por el oír, ahí están los oídos, oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que ser oída. Pero no creída aquí, sino que creída acá. Oír y creer con el corazón. Fe es creer con el alma, no creer intelectualmente. Si tú crees lo que estás oyendo de la palabra de Dios y lo sabes y lo conoces, gnosis, conocimiento intelectual, el saber, y no te baja el corazón, el Espíritu Santo no viene a morar en ti. Dios no sopla su Santo Espíritu en ti. No lo tienes. No tienes el Espíritu de Cristo. Solamente eres una persona muy cristiana. Y para más remate, estás en lo cierto, esperando el arrebatamiento. Por eso que el Señor conecta Mateo 24, las señales que le está dando a los judíos, lo conecta con Mateo 25 con la palabra entonces. Está conectado, prosiguen las señales. Entonces, en vista de todo lo que les he estado diciendo en Mateo 24, entonces, en Mateo 24 el Señor dice, mas cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. En el original dice, el que aguantare hasta la vida física, hasta morir, será salvo, muriendo por la causa de Cristo. No ahora. Este es el periodo de la gracia que está acabando, sino que en el periodo de la tribulación. Ahí, para ser salvo, uno tendrá que morir por Cristo. Aguantar hasta la muerte, hasta morir. Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hoy en día, para ser salvo no hay que perseverar, como lo establecen los pentecostales. No.
No, para ser salvo solamente hay que arrepentirse, reconocerse que uno será un pecador hasta que se muera, reconocer que en este momento, sin Cristo, mi alma está condenada al infierno, necesita la salvación de Cristo, de que estoy espiritualmente muerto sin Cristo por haber pecado y que necesito que Dios me haga nacer de nuevo. Eso es arrepentimiento, reconocimiento y creer que Cristo en la cruz me ha dado vida eterna, cuando murió por mis pecados en la cruz, creer en el Evangelio. Y ahí, cuando tú lo has creído con todo tu corazón, y tienes convencimiento absoluto de que ya Cristo te salvó, que no hay ningún pecado que tú cometas hasta que te mueras, que condene jamás tu alma a la muerte. Cuando hayas creído con ese convencimiento, entonces Dios te hace nacer de nuevo y pone su Santo Espíritu en ti, te lo sopla. Eres parte de la inmersión del Espíritu Santo en ti, el Espíritu de Cristo en ti. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Para obtener al Espíritu Santo, tú tienes que oír el Evangelio y creerlo con fe. No con el intelecto, que te baja el corazón, con convencimiento absoluto. Fe. Es por eso que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, exhorta el apóstol Pablo a aquellos que se dicen que son salvos, a la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Has creído con el alma y que ya Cristo te salvó. Estás 100% seguro que Cristo ya te salvó. Que si tú cometes pecado, nunca más tu alma es condenada a la muerte. Estás totalmente convencido, has creído con fe y certeza que Cristo te salvó. Con convicción y certeza, con fe, que Cristo ya te salvó. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A menos que Jesucristo no esté en ti, no esté dentro de ti, que no haya sido sumergido el Espíritu Santo en ti, solamente te bautizaste en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo no ha ocurrido en ti, tú no tienes al Espíritu de Cristo. ¿Y cómo dice Romanos 8:9 al final del versículo? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, por más cristiano que tú seas, por más que estés esperando el evento del rapto. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo entra en ti, empieza un conocimiento mutuo. Oidad, relacional. Ahí tu espíritu que Dios te hizo nacer de nuevo por haberte arrepentido y haber creído en el Evangelio, y el Santo Espíritu de Dios sumergido en ti, empiezan a conocerse relacionalmente. Ese verbo conocer es oidá en griego. Oidá. Oidá. Conocimiento relacional. Te conozco, oidá. En Mateo 25, continuando el Señor con las señales a los judíos, porque le dice, entonces, sigan poniendo atención porque les sigo dando señales, ustedes van a ver a mi iglesia arrebatada al cielo, judíos. Ustedes me piden señales. Entonces el reino de los cielos, no el reino de Dios. El reino de Dios es inherente al pueblo de Israel. El reino de los cielos es inherente a la iglesia. Recuerda, remember, Lucas 17:20. Los fariseos solamente... A los fariseos solamente le interesa el reino de Dios, que es el reino de Dios en la tierra. Cuando Cristo viene a reinar en Jerusalén, al mundo entero con trono en Jerusalén. Eso le interesa a los fariseos. Y en Lucas 17:20, preguntado por los fariseos acerca del reino de Dios, Cristo le dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Vendrá el reino de Dios a la tierra. El reino de los cielos es a las nubes. No a la tierra, a las nubes, para llamar a sus novias, a su novia, a sus vírgenes. El reino de Dios es el reino terrenal de Dios en la tierra, los 1000 años, el reino milenial, donde Cristo reinará en Jerusalén con los judíos al mundo entero. 1000 años, reino de Dios. Preguntado por los fariseos acerca del reino de Dios, Lucas 17:20. Cristo dice el reino de Dios en la tierra, no vendrá con advertencia. Vendrá su segunda venida, a ponerle fin al periodo de los 7 años de tribulación y a establecer el reino de Dios, el milenio. Reino de Dios a los judíos. Por supuesto que va a reinar a todo el mundo el Señor, pero con los judíos. Por eso que dice en Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará a nosotros los judíos y viviremos delante de él, reino de Dios en la tierra. Israel es el pueblo terrenal de Dios, la iglesia es el pueblo celestial.
En Filipenses capítulo 3 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra, reino de los cielos. Entonces, le está diciendo el Señor a los judíos, ustedes que son judíos, pueblo terrenal mío, verán el reino de los cielos, referente a la iglesia, que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Lo verán ustedes judíos como señal para que sean advertidos de que pronto, pronto yo vendré a ustedes y que están atravesando los 7 años de tribulación. Y yo vendré, mi segunda venida, el reino de Dios a la tierra, desde los cielos, para ponerle fin precisamente a estos 7 años de tribulación. Mateo 25 está conectado con Mateo 24. Es una señal grande que Dios le está dando a los judíos. Entonces el reino de los cielos, oh judíos, la iglesia, en la tierra será arrebatada, pero no todos serán arrebatados. Ustedes lo verán. Ustedes judíos van a ver que se van a quedar unos cristianos diciendo, no nos fuimos, Señor, Señor. Y ahí ustedes sabrán que estarán atravesando el periodo de los 7 años de tribulación. Lo confirmarán, porque piden señales, estarán ya, obviamente, viendo todo el desastre que estará ocurriendo. Pero ustedes necesitan ver para creer, señales mías. Ahí están las señales. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio desposado. Viene Cristo, pero resulta que debió haber venido Cristo. Debimos haber sido arrebatados ya. Ahora, a noviembre del 2022, debió haber ocurrido el rapto. Pero fíjense y pongan atención lo que está diciendo el Señor en Mateo 25. Y tardándose el novio en venir, tardanza. Debió haber venido y no vino. Ahora estamos en la tardanza. Cabecearon todas y se durmieron. Es un dormir espiritual. Muchos dicen, porque son falsos salvados, no tienen el Espíritu Santo, por eso lo dicen, que la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 tiene relación con los 144.000 judíos de Apocalipsis capítulo 7. No, mira, la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con el momento exacto, el antes, durante y después de la venida de Cristo por su iglesia, el arrebatamiento. Donde Cristo nos está diciendo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar al rapto, al reino de los cielos. No todos tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. ¿Por qué? Porque han creído solamente intelectualmente, no con el corazón. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La fe te permite, con conocer, creer con el corazón, permite que el Espíritu Santo entre a ti. El que creyere y fuere bautizado. El bautismo del Espíritu Santo es una especie de sello de garantía, donde Dios se da cuenta y garantiza que aquel que ha dicho creerle realmente le ha creído. Le pone un sello, el sello del Espíritu Santo. En cambio, los 144.000, ese sello es en la frente. Y son ángeles que marcan en la frente. En Génesis capítulo 4, el Señor le puso una señal a Caín, para que no cualquiera que lo hallase lo matase. Porque Caín dijo, duro es este castigo que me has dado, Señor, porque me estás castigando por haber matado a Abel. Pero el Señor le puso una señal, para que no cualquiera que lo hallase lo matase. Estos 144.000 de Apocalipsis capítulo 7, en la primera parte del capítulo 7, están siendo marcados en la frente, están siendo sellados en la frente, para que ellos puedan desarrollar un servicio a Dios durante un periodo de gran tribulación, para que no cualquiera que los halle los mate, para poder predicar el Evangelio del Reino. En la segunda parte de Apocalipsis 7, ya siendo todos sellados en la frente, estos 144.000, se ve el fruto del trabajo, del servicio dado por estos 144.000 al Señor. Hay una gran multitud, vi una gran multitud que nadie podía contar, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que decían, la salvación pertenece a nuestro Dios, y tenían palmas en las manos. Uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan, ¿y estos que están vestidos de vestiduras blancas, quiénes son y de dónde han salido, de dónde han venido? No son la iglesia. No, porque la iglesia está siendo esperada con los brazos abiertos. Cristo le dijo a la iglesia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está siendo recibida con los brazos abiertos la iglesia. Pero, ¿y estos? ¿Y estos que están vestidos de ropa blanca? ¿Quiénes son? No están considerados en el reino de los cielos. Son los mártires.
Uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan, ¿y estos que están vestidos de vestiduras blancas, que están diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios, quiénes son y de dónde han venido? Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Y le responde el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No tendrán más hambre ni sed. El precio que tuvieron que pagar, el escarnio. No pudieron comer, hambre. No pudieron beber, sed. Murieron en los desiertos huyendo del anticristo. Pagaron el precio de sus vidas, perseveraron hasta el fin para ser salvos, hasta la muerte física. Se quedaron en la tribulación. No fueron la iglesia, pero fueron salvos por un perseverar, resistiéndose al anticristo, luego resistiéndose a la bestia. El ambiente es de gran tribulación. El ambiente que están viviendo los 144.000. El ambiente de las 25, de las 10 vírgenes en Mateo 25 es de una somnolencia y una calma absoluta. Tanto así que las vírgenes, no viene el novio, debió haber venido. ¿Qué pasó? Salimos a recibirle y no vino. Es lo que está ocurriendo ahora, en este mismo momento. En cualquier momento va a venir Cristo a buscar la iglesia. Estamos en la tardanza que dijo Cristo. Tardándose el novio en venir, todas cabecearon. Y en ese momento se oyó un clamor. ¡He aquí el novio viene! ¡Salid a recibirle! Y las vírgenes insensatas les pidieron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Y mira lo insensatas que eran las vírgenes insensatas. Valga la redundancia. Dice en Juan capítulo 9, versículo 4, el mismo Señor dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy en día, mi nombre es Ulises Astudillo, yo soy parte, mi nombre es Ulises Astudillo, yo soy parte del cuerpo espiritual de Cristo, ya no hay tiempo para trabajar. Ya estamos esperando al novio. He predicado tantos años el Evangelio y nadie lo quiere oír, lo rechazan. Ya no hay tiempo para predicar. Estamos ahora las vírgenes prudentes, con aceite, con el Espíritu Santo, estamos esperando. El trabajo está cesando. Las vírgenes prudentes no estaban trabajando. Los 144.000 sí. Pero las vírgenes prudentes de Mateo 25 estaban todas unidas. Salieron en una actitud resuelta. Entendieron que era inminente la venida de Cristo, pero no vino. Cristo no vino este año, el año pasado, debiendo haber venido, pero es latente el regreso, es inminente. Vamos a oír, tal vez, una voz a medianoche, un clamor, ¡he aquí viene el novio, viene el arrebatamiento! Será en ese momento que muchos cristianos que dicen ser salvos, que conocen al Señor, pero no son salvos, que no han creído de todo corazón en el Evangelio, ellos dicen que lo han creído, pero no lo han creído, dicen que conocen al Señor, pero el Señor les dirá, no os conozco, porque ustedes no tienen el aceite, ustedes no tienen el Espíritu Santo morando dentro, no ha sido sumergido el Espíritu Santo, no he tenido nunca una relación con ustedes, porque cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de una persona nacida de nuevo, empieza una relación de espíritu a espíritu. El espíritu nacido de nuevo empieza a tener una relación con el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Relación, conocimiento, oidá. Conocer, oidá en griego. Conocer en castellano, en griego es oidá. Y ese conocer es una relación íntima. En cambio, conocer ginosco es un conocimiento intelectual, de intelecto. Ubico quiénes son, pero nunca los he conocido. Ubico quiénes son. Yo ubico a Juan, a Pedro, a Diego. Los ubico, sí, intelectualmente. Ginosco, los sé reconocer, pero no tengo la menor idea quiénes realmente sean ellos. Quiénes son sus papás, cuáles son sus sueños, sus metas, de quiénes son sus hijos, si tienen hijos, si están casados. No los conozco. Oidá, relacionalmente, íntimamente. Los conozco de oídas, los sé ubicar. Ginosco, conocimiento intelectual. Reconocimiento visual. Pero de que yo haya tenido una relación íntima de amistad con ellos, oidá, no. Entonces las vírgenes insensatas en ese momento le empiezan a decir a las vírgenes prudentes, dadnos de vuestro aceite. ¿Sucederá eso ahora? ¿Ocurrirá? Ocurrirá que muchas personas que dicen ser salvas me están oyendo a mí y a personas como yo que tenemos al Espíritu Santo y están siendo iluminadas. Pero llegará un momento que ellas pedirán, quiero más conocimiento, más revelación, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, estamos quedando en la oscuridad. Con la luz de una lámpara que tiene aceite, el cual arde y produce luz,
se puede ir al encuentro, en el rapto, a las nubes, con el novio. Las vírgenes prudentes fueron arrebatadas, se encontraron en las nubes con el novio, fueron parte del arrebatamiento. Más tarde, dice Mateo 25, versículo 11 al 12, y por fin llegan también las restantes vírgenes, las que no tenían el aceite, diciendo, Señor, Señor. ¿Se dan cuenta que aquí se está cumpliendo? Se está cumpliendo lo que Cristo dijo en Mateo 7. ¿Qué es lo que dijo el Señor en Mateo 7? Me dirán, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí. Y se está cumpliendo acá, en el evento del rapto. En Mateo 25, las vírgenes, que nunca tomaron el aceite, no lo tomaron, y por fin llegan ellas también, las vírgenes insensatas, las restantes vírgenes, las que no habían tomado el aceite, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, el Señor, contestando dijo, de cierto os digo, no os conozco. Acá en Mateo 25, versículo 12, ese verbo, no os conozco, es un verbo que está en tiempo perfecto. Es un verbo en tiempo perfecto. El verbo que usa el Señor en Mateo 25, que está haciendo ahí dicho ese verbo, no os conozco, es un verbo en tiempo perfecto. Significa que se cumple en todos los tiempos. El Señor lo que le está diciendo ahí a esas vírgenes es, no os conocí antes, no os conocí. No os conozco ahora, ni jamás os conoceré. Es decir, nunca os conocí. Lo que está diciendo en Mateo 7:21. En Mateo 7:21 el Señor está diciendo algo que va a ocurrir. Muchos me dirán en un futuro. Ahora en Mateo 25 está ocurriendo. ¿Dónde se los va a decir el Señor? Acá, en el juicio ante el gran trono blanco. Señor, 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 déjanos entrar al reino de los cielos. No se puede. El tiempo era aquí. Ahora estás acá. Estás en el juicio ante el gran trono blanco. Estuviste en el infierno. Fuiste salido de ahí y estás compareciendo en este juicio. Y vas a pagar por todos tus pecados. Nunca creíste que yo te los pagué. Siempre estuviste dependiendo de tus actos, de tus méritos. En un momento determinado yo oí cuando tú dijiste, cuando Cristo venga, los tibios se van a quedar, los tibios. Estuviste diciendo que tenían que dejar de ser tibios para poder ser salvos, para poder ir al cielo. Perverso, maligno, hijo de tu padre el diablo. Yo les había dado salvación completa. Y tú dijiste, los tibios se van a quedar. Dando a entender que aparte de la salvación de Cristo totalmente consumada para tu alma, tú tienes que dejar de ser tibio. Nunca creíste que ya Cristo te salvó. Lo dijiste de la boca para afuera, pero nunca te bajó al corazón esa fe que tú dijiste tener. Fue reprobada la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A menos que esa fe que tú dices tener sea reprobada, solamente sea un conocimiento intelectual, una especie de ginosco, conocimiento de gnosis, saber con el intelecto, y así predicas. Recibes el conocimiento intelectualmente y lo predicas intelectualmente, no con el alma, porque no te ha bajado al alma, no lo has creído de todo corazón. Entonces, mi querido amigo, efectivamente, dice Filipenses 3:20, porque la ciudadanía de nosotros en los cielos está, el reino de los cielos, para la iglesia. Entonces el Señor está hablando del reino de los cielos, como señal a las vírgenes prudentes e insensatas, a todas aquellas que se dicen que son salvos, todos los seres humanos cristianos, de poquito grupo, de los pocos que han hallado la puerta, no han entrado por ella, la han hallado. Yo un día entré, a mis 10 años entré. Pasé de muerte a vida, arrepintiéndome de todo corazón, no de mis pecados. Yo nunca me arrepentí de mis pecados para ser salvo, entendiendo que siempre el ser humano tiene que arrepentirse de los pecados. Yo siempre me arrepiento de los pecados, pero no es el arrepentimiento de los pecados, el arrepentimiento que Dios está mandando al hombre para que crea en el Evangelio y sea salvo. Jamás el Señor ha dicho, arrepentido de los pecados y creer en el Evangelio, en Marcos 1:15, jamás. El Señor dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es reconocimiento. Reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Y no es de muchos eso. No cualquiera va a reconocer que va a pecar, que va a ser imposible para él evitar pecar.
hasta que se muera. No, no cualquiera reconoce eso. Tampoco cualquiera ha reconocido que su alma está condenada a la muerte. ¿Por qué estoy condenado a la muerte de mi alma si yo no le he hecho mal a nadie? Nunca te has visto con tu alma condenada al mismo infierno. Y esa es tu realidad, como fue la mía. Arrepentimiento también es reconocimiento de que mi alma, sin que Cristo me haya sustituido judicialmente en la cruz del Calvario, muriendo por mis pecados en la cruz y dándome salvación, sin eso mi alma está condenada irremediablemente a la muerte, porque los pecados se pagan uno a uno con la muerte del alma. Y no hay otra forma en que los pecados se paguen. Por lo tanto, o los pecados que tú vas a cometer toda tu vida los pagarás tú, acá, en el juicio ante el gran trono blanco, siendo tu alma lanzada a la muerte eterna, o ahora crees que ya Cristo te los pagó, y no hay más. O los pagas tú, acá, los pagarás aquí, o ahora crees que ya Cristo te los pagó, y no hay más. Y todos los pecados se pagan igualmente con la muerte. Un solo pecado, tuyo o mío, indistintamente a los demás, por sí solo, igualmente le impiden la vida eterna al alma, porque la condenan a la muerte. Dios ha dicho, el alma que pecare, un pecado, esa morirá. Y una vez que tú has cometido un pecado y tu alma ha quedado condenada a la muerte, olvídate. No hay nada que tú le puedas dar a Dios como intercambio, no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer como intercambio para que Dios te deje inválida la sentencia de la muerte de tu alma. Nada. Tu salvación fue por una completa sustitución de toda tu vida, donde Cristo ha reemplazado tu alma, poniéndose Él en vez de tu alma y dejándose imputar con los pecados que tu alma va a cometer toda tu vida, estando caminando en el camino ancho que va a la perdición o incluso entrando por Cristo al camino angosto que va a la vida, aquí también pecarás. O sea, los pecados hasta que te mueras, todos. Cristo se los dejó imputar a Él penalmente, para Él pagarlos todos, uno a uno, muriendo por tus pecados. Y lo que te hace salvo es que tú con todo tu corazón creas que Cristo murió por tus pecados. Porque si Cristo murió por tus pecados, ha dado inimputabilidad penal a tu alma. Le ha dado inmunidad condenatoria. No hay ningún pecado que tú cometas que condene tu alma a la muerte. Porque todos los pecados que tú cometerás hasta que te mueras, todos, hace 2000 años, Cristo se los dejó imputar en la cruz a Él, para Él pagarlos uno a uno, dejándote a ti sin tener tú que pagarlos, exento de pagarlos tú. Eso es vida eterna para tu alma pecadora. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. Mas Él fue llevado como cordero delante de sus trasquiladores. No abrió su boca. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Los pecados que condenaban tu alma a la muerte le fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, nuestro bendito Salvador, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para Él pagarlos. Y Cristo murió por nuestros pecados. La condena fue sobre Él. El acta de los decretos que había contra nosotros se aplicó sobre Cristo, porque sobre Cristo estaban todos los pecados que tú vas a cometerlos toda tu vida. Querido amigo, si tú no entiendes y no reconoces que el pecado tuyo se condena con la muerte de tu alma, una mentira. Un mal deseo, un mal pensamiento, condena tu alma a la muerte. Si no lo reconoces, no reconoces que ahora mismo tu alma está condenada a la muerte sin que Cristo te haya salvado en la cruz, hecho que en efecto ya ocurrió y tú lo tienes que creer, vas al infierno. Vas al infierno. No hay otro nombre para que tú seas salvo fuera de Cristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo, fuera de la persona de Cristo, no hay ningún otro. Y tú te mantienes rechazando a Cristo, alejándote de Cristo, no queriendo oír lo que Cristo dijo. ¿Sabes lo que Cristo te dijo a ti y a mí y a todos? Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán nunca más. No perecerán jamás. Juan 10:28. ¿Y cómo nos diste vida eterna, Cristo? Cuando yo os he reemplazado vuestras almas en la cruz, me puse en lugar de ustedes, para que ustedes nunca más muriesen, vuestras almas no fueran condenadas nunca más por ningún pecado que cometiesen. Todos los pecados que van a cometer y que yo se los conocí con mi omnisciencia, porque Cristo usó de su omnisciencia, significa la capacidad que tiene Cristo de conocer la sumatoria exacta de pecados que vas a cometer hasta que te mueras. Los conoció todos y Él se los dejó imputar todos para pagarlos todos y dejarte exento de toda condena, de toda paga. Los pagó todos y es eso lo que debes creer, que Cristo murió por tus pecados. Cuando dice por tus pecados, cuando Cristo murió por nuestros pecados, esa palabra por significa en lugar de ti. Cristo en vez de ti.
en lugar de ti, por ti, en vez de tu alma. Tu alma no, quedó exenta de toda condena. El que fue condenado a la muerte, en vez de que tu alma fuese condenada a la muerte, fue Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando dice el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, todos los que vas a cometer toda tu vida, todos los que he de cometer yo toda mi vida, cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó. Ahí nos salvó. Nos salvó de que nosotros tuviésemos que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Recuerda, remember, un solo pecado por sí solo, indistintamente a los demás pecados que tú pudieras cometerlos en tu vida. Que te sea leído acá, igualmente le impiden la vida eterna a tu alma. La condenan a la muerte eterna, al lago de fuego. Por lo tanto, Cristo, para cumplir lo que él dijo, Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Para darle pleno cumplimiento a lo que Él nos prometió, Él se tuvo que encargar de dejarse imputar penalmente con los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida, hasta el último pecado que te brote de tu alma. Para cumplirnos el Señor lo que nos prometió, yo les doy vida eterna a vuestras almas pecadoras y no perecerán jamás. ¿Le has creído a Cristo? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Y Cristo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él, el Padre, ha enviado. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Cristo? Yo les doy vida eterna. Yo se los doy. Yo los compré. Pagué toda su deuda. Todos sus pecados que ustedes los condenaban a la muerte eterna de sus almas, los pagué yo, me los dejó imputar yo, y yo morí por los pecados de ustedes, de vuestras almas. Vuestras almas han quedado totalmente exentas de toda condena. Quedaron inimputables. Eso significa para el alma pecadora vida eterna. ¿Le has creído a Cristo que te dio vida eterna? ¿Le has creído su evangelio? Que Cristo Jesús murió por. Esa palabra por significa en lugar de ti, en lugar de mí, en lugar de nosotros. En vez de ti, Cristo, por los pecados de tu alma, que se los dejó imputar Él a Él, fue condenado a la muerte. Por nuestros pecados, por nuestros pecados, por todos los pecados que vas a cometerlos tú toda tu vida, por todos los pecados que voy a cometerlos yo toda mi vida, dejándonos exentos de toda condena, dejándonos eximidos de nosotros tener que rendirle cuenta a Dios por nuestros pecados. La sustitución ha sido judicial. Cristo ha sustituido toda nuestra vida en materia judicial. Nos ha sustituido, nos ha reemplazado toda nuestra vida, porque toda nuestra vida vamos a cometer pecados. Los pecados no quedan perdonados cuando tú los confiesas con un cura católico, no. Los pecados quedaron perdonados penalmente en la cruz, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos exigía la muerte mía, de mi alma, cuando yo peco, pero quedó anulada. Cuando peco, no se me aplica a mí ningún acta de los decretos. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, siendo chilenos, siendo gentiles como somos los chilenos, siendo norteamericanos, siendo bolivianos, alemanes, uruguayos, argentinos, no siendo israelitas. Los israelitas, según la ley, se circuncidan el prepucio. Incircuncisos son los gentiles, en la incircuncisión de vuestra carne. Los colosenses eran gentiles, no eran judíos. Como los chilenos, que no somos judíos, somos gentiles. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. Ahí están todos los pecados perdonados en la cruz, perdonándoos todos los pecados. Tus pecados penalmente han sido todos perdonados, los que vas a cometerlos hasta que te mueras, y que no los conoces tú, pero Cristo sí. Hasta que te mueras te los conoció todos, usando su omnisciencia, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que se aplica contra nosotros cuando pecamos, muerte del alma de Ulises cuando peca, anulada el acta de los decretos, he quedado inimputable. Eso es vida eterna para el alma pecadora, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Acta de los decretos anulada para ti. Cuando tú cometes pecado, vas a recibir las tristes consecuencias por pecar. Dolores, enfermedades,
pobreza, angustia, separaciones, cárcel, incluso la enfermedad o hasta la muerte. Pero nunca más la muerte de tu alma. La condena penal, nunca más. El acta de los decretos que se infringía sobre el alma pecadora, que la hacía morir, la condenaba a la muerte, no se aplica más sobre tu alma cuando tú pecas. Esa acta de los decretos fue abolida, anulada, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. ¿Qué es lo que es cometer pecado? Infringir la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no matarás, no mentirás, no codiciarás. La ley de los mandamientos de Dios, que cuando tú le infringes, desobedeces su mandamiento, pecas. Esa ley, en lo penal, quedó abolida. Dice Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mira el resultado poderoso de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. Primero, la ley de Dios, de sus mandamientos, que cada vez que nosotros cuando la infringíamos, penalmente quedaba nuestra alma condenada a la muerte, abolida. Y Romanos 5:13 dice, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Inimputabilidad penal. Pecamos, pero penalmente no somos condenados, porque Cristo penalmente abolió la ley, y para mayor abundamiento nos anuló el acta de los decretos. Vida eterna para el alma pecadora. ¿Le has creído a Cristo la resultante de su salvación? ¿De que Él haya muerto por tus pecados en la cruz, por mis pecados, por nuestros pecados? Hoy en día, en todos los púlpitos evangélicos y en las iglesias católicas, jamás hablan, no se atreven a hablar el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, para el alma pecadora. ¿Cuál ha sido ese resultado? De que cuando nuestras almas pecadoras pecan, jamás son condenadas a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas fue Cristo en la cruz, nuestro Redentor, nuestro Salvador bendito. No se atreven a predicarlo. No se atreven a decir estos pastores, teólogos, estos que andan profetizando, nunca se atreven a decir el resultado maravilloso para nuestras almas pecadoras de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. Ese resultado es que cuando mi alma pecadora peca, nunca más mi alma es condenada a la muerte. ¿Y por qué? Cuando mi alma peca, comete pecados, nunca más mi alma es condenada a la muerte en el lago de fuego, en el infierno, a la muerte eterna por pecar. La respuesta está en la cruz del Calvario. Porque aquel que en vez de nuestras almas, tu alma y mi alma, se dejó imputar penalmente con todos los pecados de nuestras almas, que lo vamos a cometer hasta que nos muramos, fue Cristo en la cruz, y sobre él se aplicó el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, para dejar anulada el acta de los decretos para nosotros, que cuando pecamos no se puede aplicar porque está anulada. Y la ley de los mandamientos en lo penal ha sido abolida, doblemente salvos. No hay ley de los mandamientos en lo penal. Acta de los decretos está anulada. En Mateo 5 el Señor dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Entonces tú dirás, bueno, ahí lo dice el Señor. Él dijo que no pensemos que vino a abolir la ley. Cristo dijo también, en Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, por un lado, dirás tú, a ver, Cristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley. Pero por otro lado dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿En qué quedamos? En que habían dos formas de castigar al infractor de la ley. Una manera de castigar al infractor de la ley era el castigo penal. Y la otra forma de castigar al infractor de la ley es a través de las consecuencias que hay al desobedecerlas, los mandamientos de la ley. De eso no somos librados, porque esas consecuencias son para esta vida terrenal. Cada vez que yo cometo una mentira, consecuencias nefastas para mi vida. Cada vez que yo robo, consecuencias para mi vida, nefastas, todas. Cada vez que yo adultero, consecuencias para mi vida, todas de dolor, de sufrimiento. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Estoy citando Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero eso el Señor se lo está diciendo a través del apóstol Pablo solamente a los salvados. Porque los que están acá, los que están en el camino ancho, que no están en el camino angosto, no han entrado por Cristo, ellos no han nacido espiritualmente de nuevo. Y cuando aquí se habla, el que siembra para el Espíritu, se está hablando de una persona nacida de nuevo, a la iglesia que estaba en Galacia. Y se está hablando del Espíritu Santo que está en ellos. Del Espíritu, con E mayúscula, segará vida eterna. Ellos que están en el camino ancho no tienen al Espíritu Santo morando en ellos, porque no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio. Por lo tanto, hay una ley de la siembra y la cosecha que aplica para todo ser humano que pisa este mundo, pero el apóstol Pablo se le está enseñando a los salvados de Galacia, a la iglesia. De las consecuencias terribles por pecar no seremos librados para esta vida, consecuencias para esta vida terrenal. Pero de las consecuencias penales sí, porque Cristo abolió la ley en lo penal. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pena de muerte para mi alma, nunca más. Y eso para mi alma pecadora es vida eterna. ¿Le has creído a Cristo la vida eterna que Él logró por ti cuando murió por tus pecados en la cruz? ¿Lo has creído con el corazón o todavía sigue dependiendo de ti, procurando entrar por obras, por méritos? Cristo dice en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es lo que significa estar procurando entrar? Que yo todavía no he sido salvo, todavía no he entrado, y estoy procurando entrar, estoy procurando ser salvo por los méritos. Y ahí están los pentecostales, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, y todos los evangélicos, y todos los católicos, y todas las religiones. Religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Procurar entrar es mérito. En cambio, se entra solamente por creer con el corazón. Por eso que en Hebreos 4, el apóstol Pablo dice a la iglesia primitiva, que estaba constituida por puros hebreos, le dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la palabra de verdad, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, creer con el alma, lo que permite que el Espíritu Santo entre con fe, creer en el Evangelio, pero con convicción y certeza, eso es fe. Para que Dios sople en ti aliento de vida por segunda vez, su Santo Espíritu sea sumergido en ti. El que fuere bautizado con el Espíritu Santo será salvo. Nos está hablando del bautismo en agua. En Marcos capítulo 16, versículo 16. No, no es el que fuere bautizado en agua, es el que fuere objeto del bautismo, la inmersión del Espíritu Santo en él. Y Dios jamás pondrá su Santo Espíritu en ti si tú de todo corazón no te reconoces como una persona que vas a pecar, lo quieras o no, hasta que te mueras, y que toda tu vida tuvo que ser reemplazada por la vida de Cristo, porque toda tu vida vas a pecar, y un pecado que se encuentre de tu vida en el juicio condena igualmente tu alma a la muerte eterna. Por lo tanto, para que no te acontezca la muerte eterna, Cristo se tuvo que dejar imputar penalmente con los pecados que vas a cometerlos toda tu vida, porque toda tu vida jamás podrás evitar pecar, y eso es lo que tienes que reconocerlo, arrepentimiento, reconocimiento de que toda mi vida jamás podré evitar pecar, y que un pecado por sí solo, independientemente de los demás, igualmente le impide la vida eterna a mi alma. Pero Cristo nos prometió a nuestras almas, que tienen existencia eterna, la vida eterna. ¿Y cómo lo logró? Cuando Él se dejó imputar penalmente con los pecados que Él nos conoció todos, que cometeremos toda nuestra vida en Él, para que el acta de los decretos se aplicara todo sobre Él y dejar el acta de los decretos para nuestras almas anulada, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Espíritu Santo envía a predicar este precioso evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso que estos escatólogos de hoy en día, estas personas que están en las redes sociales hablando pura profecía, profetizar es hablar cosas que han de suceder, hablar cosas que han de ocurrir, eso es profetizar. Hoy en día están hablando, se viene la guerra de Gog y Magog, se viene la escasez mundial, se viene el rapto, el arrebatamiento de la iglesia también es un acto profético que ha de ocurrir, 100%. Pero Cristo no nos mandó a profetizar. Tampoco Cristo nos mandó a bautizar en agua. Cristo nos mandó predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Cristo resucitó, bueno, eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y Cristo resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados,
y resucitado para nuestra justificación. Cristo justifica ante el Padre a todo aquel que ha creído en Él, que ha creído que Cristo al morir por mis pecados me ha dado vida eterna, a mi alma pecadora la ha dejado inimputable. Cuando yo realmente creo, entonces Cristo me justifica ante el Padre. Pero los que han creído en Él, los que no han creído lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Cristo no los puede justificar. ¿Cómo te va a justificar a ti si no has creído en Él? No has creído que Cristo te dio inimputabilidad penal, excepción condenatoria, vida eterna a tu alma pecadora. ¿Cómo Cristo te va a justificar si tú sigues dependiendo de ti para poder ser salvo? No has creído que ya Cristo te salvó. No has entrado al reposo. Estás procurando entrar. Procurar por méritos. Igual que los judíos, que siguen rechazando a Cristo. Pablo dice en Romanos 10, hermanos italianos que estáis en Roma, ustedes son italianos, pero son de la fe de Cristo, fe en que Cristo nos salvó en la cruz. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo, mis hermanos gentiles, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, ustedes son romanos, italianos, de Italia, gentiles. Porque yo a ustedes les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, esta es la justicia de Dios, Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. Los judíos ignorando a Cristo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Procurando. Muchos procurarán entrar y no podrán, porque eso es por obras. Cumpliendo mandamientos, dejando el pecado. No, si tú pecas pierdes la salvación. No, estoy dependiendo de las obras de la ley. Porque ignorando la justicia de Dios, los judíos, les cuenta el apóstol Pablo a los gentiles que estaban en Italia, que eran la pequeña iglesia que estaba reunida ahí, siendo perseguida por todos los demás romanos y por los judíos también. Huyendo, siendo perseguidos los pobres italianos, ese pequeño grupito de italianos que era la iglesia en Roma. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Porque ignorando la justicia de Dios, los judíos, a propósito, adrede, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo le puso fin a la ley cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos abolida, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas abolida, Efesios 2:15. No abolida en el ámbito moral, sigue vigente, pero abolida penalmente. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Penalmente la ley abolida. Y entonces cuando tú infringes la ley, no se te puede inculpar de un pecado que tenga que ser condenado penalmente, porque la ley penalmente ha quedado abolida por Cristo en la cruz, Efesios 2:15. Entonces hay gente que está diciendo que conoce al Señor hoy en día, que dice que ha sido salva y está anunciando profecías, que son cosas que van a suceder, nada más. No son capaces, no están capacitados, les es imposible anunciar el Evangelio, porque es el Espíritu Santo el que comisiona, el que envía. Por eso que en Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, empieza a ser conocido por Dios. A las vírgenes insensatas el Señor le dijo, no os conozco. Ese verbo usado es oidá. No os conocí antes, no os conozco ahora, ni no os conoceré nunca más. Y en Mateo 7:21 dice el Señor, nunca os conocí. Mateo 7:21 al 23, apartados de mí, los trabajadores del diablo, apartados de mí, dice el Señor, nunca os conocí, marchaos lejos de mí, los obradores de la iniquidad, así dice en el original. Trabajadores del diablo. ¿Y por qué? Si ellos estaban cumpliendo los mandamientos, viviendo una vida moral, profetizando, hablando de las cosas que iban a suceder, Señor. Nosotros estábamos hablándole a la gente que tú ibas a venir pronto a arrebatar a la iglesia. Es un evento profético que estábamos profetizando acerca de la guerra de Gog y Magog, profetizando, profecía, Señor. Pero el Señor nunca te mandó a profetizar. El Señor mandó a los creyentes a predicar el Evangelio a toda criatura. Porque cuando un muerto espiritual del mundo oye profecías, nunca es salvo. Las gentes del mundo son salvas cuando oyen el Evangelio que Cristo mandó predicar. Hoy en día, las vírgenes insensatas están enseñando lo que Cristo mandó hacer, pero jamás enseñan lo que Cristo mandó creer para ser salvo. Lo que Cristo mandó hacer jamás fue cumplido, porque las obras de la ley de Dios, su mandamiento, fue dada para el conocimiento del pecado.
Hoy en día los falsos cristianos están enseñando las obras que Dios mandó hacer para el conocimiento del pecado. Pero ellos lo están enseñando para que las personas sean salvas. Lo están condenando al infierno. Nunca enseñan lo que Cristo mandó creer para ser salvos en el Evangelio. Nunca lo enseñan. Enseñan las obras que Dios mandó hacer, pero nunca enseñan lo que Dios mandó creer. Lo que Dios mandó creer es el Evangelio. Que crean en el Evangelio y no predican el Evangelio. Le es imposible porque no tienen el Espíritu Santo que envía a predicar. Nuevamente Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán el Evangelio si no fueren enviados? Cuando el Espíritu Santo entra en mí, me conoce. Ahí soy conocido por Dios. Cuando entra en mí, cuando soy bautizado con Él. Y de ahí en adelante el Espíritu me envía, como me ha enviado ahora a predicar el Evangelio a toda criatura a través de las redes sociales. Entonces, evidentemente, que la parábola de las 10 vírgenes, evidentemente es el momento exacto, el antes, durante y después del evento del rapto de la iglesia de Cristo. No son los 144.000. Los 144.000 nunca se dividen, permanecen juntos los 144.000. En cambio, las 10 vírgenes de Mateo 25 hay un momento en que se dividen, unas se van y las otras entran al cielo, al reino de los cielos. El ambiente vivido es de absoluta calma, no hay tribulación, menos ni gran tribulación, hay una calma en espera. En cambio, los 144.000 le ponen una señal en la frente para que ellos realicen un servicio durante gran tribulación. Y como resultado de ese servicio, a la mitad del capítulo 7 hay una gran cosecha de almas, una gran multitud. Son los mártires de la tribulación que fueron salvos por la predicación de estos 144.000 israelitas, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y los 144.000 no son arrebatados, son muertos por la bestia. Apocalipsis capítulo 13, cuando se toca la quinta y sexta trompeta. A la quinta trompeta se ve que Dios dice, no maten a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Pero cuando se toca la sexta trompeta, lee tú por favor Apocalipsis capítulo 9, ahí se dice que la bestia que sale del abismo hace guerra contra los santos y los vence. Y eso en el capítulo 13, o sea, la bestia termina de matar a los 144.000. Y en el capítulo 14 se ven a los 144.000 en el monte de Sión, junto al Cordero. Ya están en los cielos. Fueron objeto de la muerte a causa de la bestia. Cuando la bestia que está en el abismo suba, hará guerra contra los santos y los vencerá. Apocalipsis capítulo 13. Entonces los 144.000 no son arrebatados, son muertos por causa de la bestia. Ahí está bien expresada la palabra de Dios, trazada de manera correcta. Porque yo conozco la Escritura y tengo el Espíritu Santo morando en mí. Los que se oponen a lo que yo enseño conforme a la Biblia, son falsos maestros, imitadores, que no tienen el Espíritu Santo, opositores. ¿Te has arrepentido de lo que tú serás hasta que te mueras? ¿Lo has reconocido? Pecador. ¿Y has reconocido que sin Cristo tu alma está condenada a la muerte y necesita ser salva de la condena a la muerte? Que sin Cristo todavía estás espiritualmente muerto y necesitas nacer de nuevo, como se lo dijo Cristo a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. ¿Y has creído que Cristo murió por tus pecados? Querido amigo, querida amiga, pregunta para ti. ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Qué respondes tú de ti? ¿Murió Cristo por tus pecados? Recuerda, son tus pecados uno a uno los que condenan tu alma a la muerte. ¿Murió Cristo por tus pecados? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice que sí. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y si Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó. Nos dio vida eterna a nuestras almas pecadoras. Las ha dejado inimputables penalmente. Con excepción condenatoria. Con excepción de toda condena. Debido a cualquier pecado que cometamos. ¿Lo has creído? Creerlo te hace salvo. No creerlo te condena. En Juan 3:18 el Señor dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Hijo de Dios dijo, yo les doy vida eterna, y no perecerán nunca más. Vuestras almas cuando pequen nunca más serán condenadas a la muerte. Tienes que creerle a Cristo, porque eso es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creas en Cristo, que creas en su Hijo. Juan 6:40, Juan 6, versículo 28 al 29. Juan 6, versículo 28 al 29. Dijeron pues a él,
¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y le respondió el Señor, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. En Juan 6:40 dijo el Señor, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Eso es lo que Dios quiere, que tú creas que Cristo te dio vida eterna cuando Él murió por tus pecados. Vida eterna significa que tu alma pecadora quedó inimputable. Ni un pecado que tú cometas hasta que te mueras jamás condenará tu alma a la muerte. En Juan 5:24 el Señor ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree con el corazón, con el alma, con fe, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán los muertos espirituales con el alma, porque el alma es la que oye dentro del cuerpo. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que creyeren, los que la oyeren, vivirán. El muerto espiritual sí puede oír, porque su alma todavía está viva dentro del cuerpo. Oyendo el alma, creyendo, arrepintiéndose, creyendo en el Evangelio, de todo corazón, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, y le pone el Santo Espíritu en él, lo sella, es bautizado, sumergido, y ahí empieza un conocimiento relacional mutuo entre el Espíritu nacido de nuevo del hombre y el Espíritu Santo de Dios sumergido en él. Entonces ahí Dios te conoce, oidá, conocimiento relacional. Tú podrás orar, hablar con Dios, Dios te va a oír, te va a conceder o no lo que tú le pides, leerás la Escritura, Dios te hará conocer lo que está escrito en su palabra, tomará de lo mío y os lo hará saber, te guiará toda la verdad, hablará de las cosas que habrán de suceder, todo eso lo hace el Espíritu Santo sumergido en ti. Pero si tú no lo tienes, no eres de Cristo. Eres una virgen insensata diciendo que Cristo viene pronto, creyendo que tú conoces a Cristo, pero Cristo no te conoce a ti. Porque Cristo te va a conocer a ti cuando Él sumerja su Santo Espíritu en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, Romanos 8:9. La fe en el Evangelio permite que el Espíritu Santo se sumerja en ti. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que no esté? ¿Qué es lo que dijo el Padre? Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Está Cristo en ti? Si Cristo no está en ti, no tienes la vida. El Espíritu de Cristo sumergido en ti hace que tú tengas vida eterna. El bautismo. Por eso que en 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro ahora dice, el bautismo, la inmersión del Espíritu Santo dentro de mí, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva del infierno, nos da vida eterna. No quitando las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21. Ya ves que el bautismo no es la inmersión en agua, no es el bautismo de Juan. El bautismo que salva es la inmersión del Espíritu Santo de Dios soplado dentro de ti, cuando se sumerge dentro de ti, el Espíritu de Cristo morando dentro de ti. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo y está esperando el rapto, solamente es una virgen insensata, sin el Espíritu de Cristo morando en él, sin las arras de nuestra herencia hasta la redención. Las vírgenes prudentes tenían el aceite, simboliza el Espíritu Santo. Y en Efesios 1, versículos 13 y 14 dice que es las arras del Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, hasta la redención, hasta cuando Cristo el novio venga a buscar a las vírgenes de Él para llevarlas al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con todo el corazón, no con el intelecto, habiendo creído en el evangelio, habiendo creído en Él, el Espíritu Santo se sumergió en vosotros en forma permanente hasta cuando Cristo en las nubes los venga a buscar y ustedes vayan con Él a las bodas. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio, el anuncio, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y aquí viene lo más importante, y habiendo creído en el evangelio de todo corazón, habiendo creído en Él, fuisteis sellados. El Espíritu Santo se ha sumergido en ustedes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, el aceite.
¿Hasta cuándo? Hasta cuando las vírgenes prudentes se encuentren con el novio en las nubes, hasta la redención de la posesión adquirida. Somos posesión adquirida al precio de Cristo, su sangre, y tenemos herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras, el Espíritu Santo, el aceite, es la prenda en garantía de nuestra herencia en los cielos, las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo el novio venga a las nubes a buscar a sus vírgenes prudentes con aceite en sus vasijas, hasta la redención de la posesión adquirida, es las arras de nuestra herencia. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo. La Virgen que no tiene el aceite en su vasija no irá al rapto con el Señor. No irá al reino de los cielos. Dios les bendiga.